de soles. A ver, y ahora sí lo prometido, el congresista Juan Cheput está con nosotros aquí en los estudios de 90 Central y yo en mi mano izquierda tengo la carta que envía Pedro Pablo Kuczynski al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Peruanos por el Cambio, es decir, al señor Gilbert Félix Violeta López, que es el vicepresidente ejecutivo. Él lo que dice es que deja de ser el presidente de este partido, va a seguir militando, va a tener seguramente alguna participación, pues no lo sé, pero ya no va a ser la cabeza, el líder. ¿Se imaginan ustedes PPK sin PPK, literalmente? Porque PPK es también el partido, Peruanos por el Cambio. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Tiene futuro? Cheput dice que sí. Bueno, lo mencionó ayer, no sé si ahora piensa igual. ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Juliana? Por supuesto que pienso igual. No soy de los que cambia como una veleta. Y tampoco se cambia de partido, ¿no? Pudo haber renunciado, pudo ser un disidente más en la lista de estos tantísimos congresistas que han dejado las agrupaciones por las que entraron al Congreso, pero usted, a pesar de que no se siente cómodo, porque es obvio, en la bancada, en Peruanos por el Cambio, se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que en política uno tiene que agotar todo para lograr consensos, ¿no? Lo fácil en política es marcharse, es pelearse, pero lo fundamental es tratar de buscar acuerdos. Y yo veo en Peruanos por el Cambio de que lo que están buscando es una identidad. Y cuando ellos deciden, desde las elecciones municipales y no desde ahora, cambiar el nombre, pues lo que están buscando es eso, separarse del caudillismo histórico en el país, los famosos ismos, alanismo, humanismo, toledismo, etcétera, etcétera, y en este caso pepecaucismo, para tener una identidad propia. Un pepecaucismo que además es mucho más evidente y fuerte, tomando en cuenta que hasta la marca depende del expresidente. Fue un error, ¿no? Bautizar claro. este grupo como partido político poniéndole PPK, Peruanos por el Cambio. Lo que pasa es que en términos marqueteros era de repente importante porque el líder era más fuerte que la propia agrupación política. Fue una agrupación que se formó para respaldar una candidatura. O en todo caso una agrupación que todavía no era lo suficientemente conocida. Entonces, al haber una persona como Pedro Pablo Kuczynski, que tenía una amplia trayectoria en materia económica y política y obviamente transmitía solidez, lo mejor que se hizo fue jugar con las siglas para que de esa manera coincidiera con el apellido del presidente. ¿Qué tanto daño le ha hecho Pedro Pablo Kuczynski a PPK? Yo creo que no le ha hecho ningún daño. Yo creo que hay mucho que agradecerle. Yo creo que más bien nosotros no hemos hecho el mayor de nuestros esfuerzos para tratar de evitar de que él renunciara. Yo creo que al final la historia determinará que, si bien es cierto cometió errores, Pedro Pablo Kuczynski, no eran motivo para que él renunciara y dejara la presidencia del Perú. Hay allí una historia todavía por contar que en algún momento va a salir a flote, ¿no? Pero si fuera así, ¿por qué tantas personas que lo apoyaron, que llegaron con él, que además con mucho entusiasmo se presentaron como congresistas de esta bancada, de pronto se fueron? Son muchísimos. Estamos hablando de Salvador Heresi, estamos hablando de Gino Costa, estamos hablando de Alberto de Belaúnde y la lista continúa. Claro, son personas que se han marchado, algunas de ellas son valiosos parlamentarios, por el hecho de que no están de acuerdo con algo que se decía desde la campaña, que era la situación de Alberto Fujimori. En estos momentos el presidente Vizcarra tiene una posición distinta a la que tenía el presidente Kuczynski, que era la de otorgar una especie de arresto domiciliario y no que siga en la cárcel como quiere Verónica Mendoza y los miembros del Partido Liberal, ¿no? Entonces, esa situación con la cual nosotros desde el periodo electoral señalábamos es lo que generó esta suerte de disidencia y de gente que se marchara. Claro, pero es que lo que pasa es que el indulto no se dio de manera regular. Se supo luego que fue un acuerdo, fue, digamos, una venta y compra, una transacción prácticamente de apoyo político a cambio justamente de liberar a Alberto Fujimori. Ahí hay dos partes. Yo creo que en lo que se refiere al indulto hay evidencias de que no estaba en una situación terminal. Así es. Pero de que es una decisión política y en política esas cosas pueden ser válidas, también lo es. Entonces nosotros en nuestro momento decidimos apoyar a Pedro Pablo Kuczynski para que de esa manera se tratara de buscar armonía en el Parlamento. Eso luego significó la disidencia de algunos y bueno, estamos viendo ahora una historia en la cual ya se está llegando al otro extremo, ¿no? Que ni siquiera se le den algunas condiciones mínimas a Alberto Fujimori como para que pueda gozar de un arresto domiciliario. Bueno, en todo caso, regresando al tema PPK, usted dice, no, la agrupación tiene futuro, va a tener otro nombre y va a continuar. ¿Pero qué es lo que va a continuar? Porque además, a ver, efectivamente usted coincide en que esta agrupación se inició para apoyar una candidatura que de pronto empezó a cobrar muchísima fuerza. La marca PPK era demoledora y dijeron, ok, que se llame igual el partido. Pero claro, ¿dónde está el ideario? ¿Dónde está la visión política, la ideología que tiene un partido político que busca cimientos lo suficientemente sólidos para que pueda trascender a sus líderes y trascender incluso a los problemas, a las controversias que se puedan generar como las que ahora vive Peruanos por el Cambio? ¿Qué tiene Peruanos por el Cambio para sobrevivir
ideológicamente hablando, estructuralmente hablando, y para convencer a esta nueva sangre joven de gente que quiere tener una carrera política de que les conviene formar parte de este grupo? El día sábado yo estuve con ellos en el country, en una reunión que duró 8 horas y yo participé 1 hora. Y uno de los motivos por los cuales acudí fue el de ver cuál era el horizonte ideológico de Peruanos por el Cambio y cuál era la situación política. Y una de las cosas que a mí me fascinó fue que la discusión era eminentemente programática. Y en primer lugar tenemos un plan de gobierno con una serie de estipulados, algunos de los cuales no se están tomando en cuenta. Y en segundo lugar teníamos una posición absolutamente clara en materia, por ejemplo, de la familia, en materia económica, en materia de infraestructura. Indiscutiblemente existe un ideario que permitiría que Peruanos por el Cambio se mantenga como agrupación política. Yo no creo que ellos sean un cadáver, yo no creo de ninguna manera que estén pasando al ostracismo, creo más bien que estoy observando a un partido completamente dinámico y con ganas de mantenerse en el escenario político. Un partido vivo, diría usted, que Por supuesto, sigue respirando y va a que continuar tiene respirando. dirigentes, que tiene activistas, que tiene militantes, que tiene ideario, que tiene bancada. ¿Y en el caso Lo del que PPK es un cadáver político? Tampoco, mira, él si bien es cierto es una persona ya de avanzada edad, es una persona que puede seguir ejerciendo el liderazgo sobre la base de que es un expresidente de la República. Él no ha renunciado al partido, él ha renunciado... Pero es una persona que ha perdido mucho políticamente hablando, la gente no confía en él. Quizás también eso tiene que ver con la enorme expectativa que generó cuando se convirtió en presidente, ¿no? La gente dijo, uy, ahora la economía va a ser una cosa maravillosa, él hizo una buena gestión cuando era ministro de Alejandro Toledo, es una persona que viene con las manos limpias y de pronto, claro, decepcionó a medio mundo. Mira, las condiciones políticas se fueron en contra de Pedro Pablo Kuczynski a tal punto de que hoy en día la gente es consciente y por eso castiga al fujimorismo, que hubo una suerte de obstruccionismo permanente que impidió que Pedro Pablo pudiera hacer un gobierno adecuado. PPK, el presidente o el expresidente, no el partido político, ¿es una víctima de Fuerza Popular? Mira, en política no existe ese tipo de disculpas. Ni hay víctimas ni engaños. O sea, cuando uno quiere justificarse, me engañaron o soy una víctima, no existe. Simplemente no hizo política. Se rodeó de un grupo de personas que apostaron por lo tecnócrata, olvidándose del sentido político. El mismo error que está cometiendo el presidente Vizcarra al agruparse con una bancada como la liberal, que no tiene nada que ver con el plan de gobierno de nosotros. Entonces, ¿por qué cree, perdón que lo interrumpa, que Vizcarra hace eso? Porque además la bancada que lo tendría que avalar, la oficialista, siguen siendo ustedes. O sea, Martín Vizcarra no ha sido elegido en comicios electorales donde la gente ha ido a votar. Como primer vicepresidente asumió la responsabilidad de hacerse cargo de este país y por lo tanto debería de tener por lo menos una comunicación directa, fluida con la bancada de gobierno. El gobierno sigue siendo de Peruanos por el Cambio. Y a través de la bancada de gobierno con el resto de bancadas. No, de acuerdo. Y no como ha señalado el día de hoy el presidente, desde mi punto de vista de manera errada, que él se reúne con todos. Eso está bien, pero a través de una bancada, y esa bancada es la oficialista. Y si él cree que puede saltarse a la bancada, bueno, está en su derecho. Él es el presidente de la República, pero está cometiendo un grave error. ¿Por qué cree que lo comete? Es un tipo inteligente. Bueno, porque no conoce, creo, mucho de lo político, ¿no? Que es la misma factura que luego se le pasó a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y cree que la bancada liberal se está aprovechando? Lo que sucede es que, mira, ni una de las bancadas con la cual él cree que ahorita tiene buenas relaciones va a ser permanente y consistente en el tiempo por una sencilla razón. Estamos entrando en un año electoral y en ese año electoral todos los que hoy lo aplauden y se suben al avión con él y dicen Vizcarra lo máximo, le van a dar la espalda. Esa es la historia del Perú político acá y en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, la bancada que llegó al poder con él, que lo apoyó, que hizo campaña con él, ¿no? Que trabajó una plancha, un ideario, está marginada. Entonces, para mí no bastan las palabras. Él puede decir, bienvenido Peruanos por el Cambio, siguen siendo la bancada oficialista, pero en la práctica no lo es. Y esto es lo que le ha molestado tanto a Pedro Pablo Kuczynski, porque aquí tengo la carta que él emite, y a ver, el tufillo que arroja esto de molestia, de desazón, es más que obvio. En un momento dice, una última palabra, no sé si algunos de los que con frecuencia declaran supuestamente a nombre del partido se dan cuenta que son vistos a menudo como participantes en intrigas políticas. ¿No sería mejor que sea más directo y mencionar nombres y apellidos? Claro, un político debería mencionar, pero yo creo que eso se lo han escrito otros, ¿no? Los intrigantes, casualmente. Ah, sí. Esos mismos que en su momento le decían, renuncia Pedro Pablo, se cae el mundo. Serían los intrigantes. En algún momento se dirá, pero yo creo que ese grupo de personas es el que le hace un tremendo daño a Pedro Pablo Kuczynski y también al presidente Vizcarra. Gente que lo único que busca es enfrentar al partido Peruanos por el Cambio con el presidente de la República. Y esos son los que hacen daño, pues evitan e impiden que la bancada se convierta en una especie de bisagra con el resto de agrupaciones parlamentarias y de esa manera se pueda consolidar una agenda, ¿no? Bueno, usted ha hablado con palabras además muy fuertes con respecto a esta bancada liberal. Ha dicho de frente que es
la nueva bancada oficialista, que no es Perón por el Cambio, son ellos. ¿Tanto así? Claro, y es la bancada oficialista, solo que tienen un complejo de inferioridad. Es decir, son oficialistas y no quieren decirlo. Tienen todos los beneficios del oficialismo, pero dicen, no, no somos oficialistas. ¿Cuáles beneficios? ¿Reunirse Mira, con Vizcarra? Él dice son que... palaciegos, efectivamente, son palaciegos, están todos los días metidos en Palacio de Gobierno. ¿Todos los días tanto así? Todos los días se le ve ahí están las fotos, ¿no? Pero no es todos los días tampoco. Son palaciegos, bueno, basta que aunque sea varias veces para que ya sean palaciegos. Tienen ministros, tienen funcionarios y sobre todo no tienen un nivel de coordinación que es el que debería tener la bancada oficialista y no lo tiene. Bueno, a ver, es fácil saber de quiénes está hablando usted. Alberto Belaúnde, de la bancada liberal. Guido Lombardi, es de la bancada liberal. O sea, en ese sentido yo tengo las cosas absolutamente claras. Estoy hablando de la bancada liberal en su conjunto. Pero la mayoría ellos son tienen un nivel de ex-Pepe coordinación. Causas. Así es. Y por eso mismo es un gesto político pésimo del presidente el tener una relación con aquellos que se marcharon de la bancada de gobierno por apoyar políticamente al presidente Kuczynski. Yo en ese sentido no tengo medias tintas. Si una persona rompe con otra y esa que rompió se luce, ¿no?, con los que rompieron, pues simplemente hay una situación ahí de un pésimo gesto político. ¿Me está diciendo que Vizcarra ha sido desleal con Pedro Pablo Kuczynski? No, lo que estoy diciendo es de que se está equivocando en el gesto político. Las 5 personas que están en esa bancada, hay por lo menos 4 que pertenecieron a Peruanos por el Cambio. Sí, son Se 4. marcharon por Y diversos Francesco motivos. Petrosi, que es ex Fuerza No, pero él es Popular. un caballero, es una persona que yo mantengo al margen. Los demás no son unos caballeros. No, también son unas personas, caballeros también, políticos, pero que han tenido una ruptura con Peruanos ¿Por por qué? el Cambio. ¿Qué intereses tendrían? No, lo que sucede es que ellos rompieron porque están en desacuerdo No, con de una acuerdo, decisión pero política que ahora, nosotros apoyamos. reuniéndose en Palacio, diciendo usted que son los amiguis, los Pinky Friends de Martín Vizcarra, ¿qué estarían buscando No, acá? es que mira, vamos a ponerle las cosas así absolutamente claras, ¿no? O sea, uno no puede reunirse. ¿Tú te imaginas un escenario en el cual hay una bancada oficialista, renuncian 5, forman su bancada y luego el presidente se reúne con ambos? En política tú no puedes estar con Dios y con el diablo. Pero hay muchos que lo Ese hacen, es el ¿no? camino del Es desastre. más común ver a políticos que están yendo y viniendo de un lado a Por otro eso, que pues, los que se es el mantienen camino del desastre. firmes. La política más consistente, la sólida, es la que cierra filas en torno a una Sí, agrupación pero o un ¿cuántos ideario. han cambiado incluso de Es que, partido? mira, Usted lo formó que también parte de otra agrupación, de acuerdo, luego pero se yo, desencantó. yo siempre durante el gobierno de Alejandro Toledo y aún estando fuera, siempre fui leal a alguna agrupación política y por eso ahorita también me mantengo en esa agrupación política, pues sé que a irme a mitad de camino no significa Ok. ayudar. A mitad del camino, pero en el 2021 ya no vamos a estar a mitad del camino. ¿Podría usted desligarse completamente de Peruanos por el Cambio, que me imagino que para ese entonces va a tener otro nombre? Yo creo que más bien lo más cercano es que yo continúe en Peruanos por el Cambio con otro nombre, ¿no? Salvador Es Heredia lo más- continúa. Claro, él pero es se ha ido a militante, él es otro secretario grupo. general. Esa situación es rara. Haces una bancada, pero sigue siendo militante de un partido. A mí me parece una chanfainita Es medio que rara. ahí están las discrepancias, ¿no? Y en ese sentido, Salvador Geresi se aleja, no del partido, sino de este eje del gobierno, porque él también ve esas descoordinaciones. Y no te olvides que Salvador Geresi es una persona que, al igual que yo, hacemos política desde la adolescencia, o sea, tontos no somos. Entonces, estos gestos no son buenos, o sea, no puede ser de que en una bancada parlamentaria se vaya un grupo y ese grupo forma una agrupación y se convierten en el alter ego del presidente. Entonces, allí hay un gesto pésimo hacia la bancada original y obviamente se generan ese tipo de disonancias. Congresista, hay una historia, no sé si es una leyenda o no, porque lo que dice o deja de decir Jenny Vilcatoma hay que tomarlo con pinzas siempre, porque suele caer en la irresponsabilidad. Pero ella dice que el presidente Martín Vizcarra se reunió con Moisés Mamani el día de la juramentación. ¿Usted cree que esta versión puede tener algún tipo de asidero? Porque estaríamos hablando, en caso sea verdad, de una situación escandalosa, gravísima. Así es, significaría que hubo un complot. A eso me refiero. ¿Usted cree que esto sea posible? ¿Considera que Martín Vizcarra, el presidente de la República, haya sido capaz de algo así? Yo prefiero no creerlo. O sea, yo prefiero dejar las cosas ahí hasta que exista una prueba en contrario porque sería terrible. Solamente por el simple hecho de que una persona, sabiendo de que se está generando toda una confabulación contra el presidente de la República, se preste a conversar en ese sentido. Yo no creo en lo que dice Jenny Vilcatoma, el presidente ha dicho que no ha sido así, prefiero creerle a él, ¿no? Y el presidente también ha dicho que ellos no son parte del partido porque llegaron de invitados. Bueno, eso yo creo que está cometiendo errores. El presidente está pésimamente asesorado, la verdad, en este tipo de cosas. La política no significa decir yo gobierno para todos los peruanos, yo soy un invitado, ¿no? Ese, como te digo, es el camino del desastre. Y que no se olvide que los mismos que paran y que con él y que hoy día lo aplauden, también paran con todos los que han sido presidentes y aplauden a todos los que son presidentes. Ok,
lo que me está diciendo para terminar, porque se nos va el tiempo, es que tarde o temprano terminará siendo traicionado, dice usted, por la gente que ahora lo acompaña y le revienta cohetes. Yo lo que creo efectivamente es que no existe a su alrededor un núcleo sólido de personas con mística, de que al igual que Pedro Pablo Kuczynski con su partido, estén tratando de construir un sendero sostenible. En estos momentos hay una serie de personas que han llegado a último momento, que tienen pequeños intereses y que no están coadyuvando a una mejora de la situación. Fuerte lo que ha dicho esta noche, congresista Juan Cheput. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, sí, comerciales. Ya se empiezan a poner todos nerviosos aquí, tranquilos, señores, piano, piano.